ley que quiere prohibir este concepto de vientre de alquiler en nuestro país, algo que uno escucha a través de Estados Unidos, en las películas de repente, pero que quieren dejar un precedente aquí nuestros diputados. Carito Bascur, nuestra matrona, especialista también en temas de salud sexual y reproductiva, muchas gracias, porque tiene muchos otros palmares que, claro, necesitamos poder abordar esta temática que está causando bastante revuelo en las redes sociales. Y de hecho, el 45% más o menos de quienes respondieron a nuestra encuesta decían que no estaban de acuerdo con este proyecto de ley. Sí, sí, qué bueno. ¿Cómo estás? Bien, Carito, bienvenida, gracias por acompañarnos para tener esta conversación que sabemos es un debate abierto hoy día a propósito de esta iniciativa parlamentaria. Ahora cambia un poquito el porcentaje, 50% dicen no estar de acuerdo con que se prohíba. Con que se prohíba en Chile este concepto de maternidad subrogada, ¿no? El 26% dice desconocer el tema, a ese 26% le invitamos a que ponga atención a esta conversación, y un 23% dice estar de acuerdo con que se prohíba en Chile. ¿Qué es la maternidad subrogada? La maternidad subrogada significa, es un concepto que se conoce como el vientre de alquiler, en donde una pareja, una persona que desea tener un hijo o una hija y que no sea capaz de poder gestar de manera propia, tiene la capacidad de poder pedirle a otra mujer que pueda gestar ese hijo o ese producto de la concepción, por decirlo de alguna forma. Por eso se llama vientre de alquiler. Y hay distintos mecanismos en los cuales se puede solicitar esta condición. Uno es que se puede hacer a través de medicina reproductiva, o sea, de inseminación artificial o principalmente de otras técnicas un poco más complejas, porque la idea acá es que, por ejemplo, si yo como mujer no puedo tener hijos y yo te pido a ti que seas mi útero de alquiler, pero yo no quiero tener que tú seas la mamá, sino que gestes un hijo mío. Yo quiero que mis genes estén en ese útero, entonces se hace una inseminación afuera, ¿ya? Y te hacen la transferencia de embriones. De ambos padres, digamos. Claro. En el caso no Claro. De mi pareja conmigo, del espermio, y se depositan en este útero del vientre de alquiler. Esa es una forma. La otra es que esa persona pueda quedar embarazada y que ese hijo después sea dado en adopción a esta persona. Y la otra es que también se pueda, en el caso de que yo no pueda tener óvulos, por ejemplo, se pueda también donar esos óvulos con otros espermios y también ese... Pero todo en el cuerpo de una tercera persona. Todo en el cuerpo de una tercera persona, sí. Ahora, ¿cuáles son los aspectos, y desde tu mirada como matrona, como doctora en ciencias de la salud, aspectos tanto médicos como éticos que se deben considerar al momento de hablar de maternidad subrogada? En el sentido médico, como de los cuidados, también hay ciertas indicaciones. Por ejemplo, una mujer en los países donde está permitido y está legalizado, porque en Chile no está prohibido, ¿ya? Pero tampoco hay un vacío legal. ¿Ya? Aquí no hay una prohibición absoluta, de hecho por eso está este proyecto de ley que lo quiere prohibir, ¿ya? Pero también hay que reconocer que en el 2017 hubo una iniciativa en donde se quería apoyar la maternidad subrogada y quedó en nada, ¿ya? Pero acá hay ciertas condiciones, por ejemplo, la mujer que quiere optar a ser una madre subrogada o vientre de alquiler tiene que tener una edad de 25 a 40 años. Incluso hay países en que hasta 45, ya, porque tiene que cumplir ciertas condiciones de salud para poder llevar a cabo toda esta gestación en las mejores condiciones posibles. Esa es una súper importante. Lo otro es que obviamente ese hijo, esa hija ya no es de esa persona que está... ¿Y eso legalmente, digamos? Eso va a quedar... yo estuve leyendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde es algo muy común, todo eso queda pactado, pero hay estados, por ejemplo, en donde la persona se puede arrepentir en el último momento. Entonces, igual es una situación que tiene que ser muy bien tratada, muy bien considerada, y yo creo que por eso también se ha tratado de legislar, ya sea apoyando o... Prohibiendo. Claro. Que todo lo que tiene que ver con la natalidad es controversial.
porque involucra temas de valores particularmente, pero en este caso entiendo que el proyecto de ley busca evitar precisamente ese negocio. Pero que la mujer sea ocupada, digamos, como una forma de generar dinero o no, porque claro, puede hacer dinero legal o ilegal en negro, como se dice, pero evitar eso en nuestro país. Claro. Me imagino que si lo están poniendo sobre la mesa es porque ya existen precedentes de esto. Claro, porque hay países donde no es una cosa gratis, o sea, no es yo necesito que tú seas mi vientre de alquiler, de buena onda, porque quiero ser mamá. O porque nosotros queremos ser papá, ¿no? Hay todo un tema acá, bueno, legal, un tema económico, en donde hay un pago de por medio, o sea, hay tratamientos también de por medio, hablemos una cosa muy concreta, tratamientos hormonales, que no es que lo pague, lo tiene que pagar. O sea, hay una cirugía para poner, o sea, no sé cómo se trata el procedimiento pero hay un procedimiento, claro, que no es gratis, entonces las personas acá que acceden a este tipo de maternidad subrogada igual tienen que tener un respaldo económico. Ahora, si nosotros lo miramos, acá yo no estoy diciendo que apoyo, estoy en contra, estoy tirando toda la evidencia. Claro. Si nosotros pensamos y hablamos como de la igualdad, o sea, si hay una maternidad subrogada, acá las personas que tienen un apoyo económico, un respaldo económico, tienen mayor facilidad de poder adquirir este tipo de... acceder a este tipo de ventajas, si lo pensamos de cierta forma. Sí, pero es bastante cruel en ese sentido porque, ojo, que no es... Es algo que ocurre también con los tratamientos de fertilidad. Exacto. También es algo que también ocurre con la inseminación in vitro. Sí. ¿Verdad? Exactamente. La inseminación. Sí. Son todos tratamientos que tienen un costo asociado. Sí. Y que es alto. Sí. Y hay familias que lamentablemente invierten mucho dinero sin obtener los resultados que buscan, que es perseguir la maternidad o la paternidad. Entonces, claro, todavía es privativo en Chile cualquier tratamiento de fertilidad. Me atrevería a decir que todos. Claro. O sea, no es accesible, por ejemplo, un tratamiento de infertilidad para todos. ¿Sistema público lo incluye? Sí, lo incluye, pero son cupos. Sí. Y bajo ciertos estándares también. Hay que cumplir ciertos requisitos. Exactamente, entonces, y son caros porque la tecnología que se emplea lamentablemente es cara. Y no es seguro. Y no es seguro que se pueda concretar. Claro, nada te lo asegura. Entonces, también las parejas lo tienen claro que eso hay un porcentaje que puede fracasar. Exacto. En este caso, por ejemplo, si es una mujer que accede a ser vientre de alquiler y va a ser sometida a este tratamiento de fertilización asistida, un ICSI, lo que sea, también la indicación médica indica por los protocolos que hay, por ejemplo, 2 embriones, que eso implica un gasto económico, por eso hay que ser bien transparente en la información. No cualquiera lo puede hacer. Y no es gratis, no es algo barato, pero esos embriones igual puede que no se desarrollen, ahora, entonces también puede fracasar. Como toda práctica médica y particularmente relacionada con la fertilidad, y esto es algo que yo no lo he conocido por casos cercanos ni mucho menos, sino que hay que decirlo, transparentarlo a través de algunas series de televisión, ¿ya? Donde se ha planteado, por ejemplo, que hay una pareja que busca esto del vientre de alquiler, pero lo hace de manera artesanal, ¿ya? Lo hacen, oye, lo vamos a hacer, pero mira, yo estuve leyendo porque hay blogs, hay lugares donde la gente comparte tips. Hay comunidades. Hay comunidades donde te explican cómo hacerlo de manera casera. Cómo lo podemos hacer en casa. ¿Ya? Con un donante de espermio, no de óvulos, por supuesto, porque eso requiere ya el equipamiento, ¿no? La tecnología, el laboratorio, etcétera. Pero sí, un donante de los espermios y cómo podemos inseminar a esta mujer, ¿cierto? Que va a ser este vientre de alquiler. Entonces, todas estas cosas, cuando hay un tema económico de por medio, muchas veces lleva a prácticas, no quiero decir malas o buenas prácticas, pero sí prácticas que están fuera del... Para todo, sí. ¿No? Ahora, si hablamos del argumento que entrega este grupo de parlamentarios, que es bien transversal, desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio. Sí. Hablan de la mercantilización, porque también aquí hay un tema que podría transformarse en negocio. Sí, claramente. O sea, se podría eventualmente dar una situación en la que hay una mujer que esté prácticamente sometida a embarazarse constantemente por generar lucas. Exacto. Sí. Podríamos caer en prácticas de abuso, ¿cierto? De esclavitud incluso casi, si esto está...
Entonces, claro, por eso es un tema tan complejo de debatir. Sí, yo encuentro que es un tema muy complejo acá. No es que uno esté diciendo no porque tú no tienes derecho a ser mamá, no, si no es eso. El tema es que estamos en el límite porque se puede generar... El abuso está en que hay personas que tienen tanta necesidad de ser madres, padres, etcétera, que pueden abusar de esa necesidad y llegar a un punto en de, oye, sabes que yo me presto para ser mamá, pero te cobro tal y tal. Ahora el tema aquí es, la prohibición, ¿es necesariamente que no exista la práctica? Porque si hablamos de lo que puede pasar con una mujer que sea sometida a embarazarse repetidas ocasiones por generar dinero, o una persona que vive en una situación tan vulnerable que encuentre aquí un nicho de negocio incluso, ¿ya? Porque podría pasar. Sí, puede pasar. ¿No es mejor regularlo? ¿No es mejor que esto tenga un parámetro? Mira, esto es lo que te permite la ley y si tú lo vas a hacer, así es como lo tienes que hacer. Sí, yo creo que eso podría ser como el término, buscar el equilibrio, porque yo estuve leyendo el proyecto y, por ejemplo, hay penas acá de cárcel, penas de cárcel para la mujer que es vientre de alquiler, y las penas mayores son para las personas que facilitan esto. Son presidios, o sea, son muy punitivas también, entonces yo creo que hay que buscar como igual alternativa, no sé, creo que igual no podemos también ser tan castigadores, porque si prohibimos podemos caer igual en el tema de lo que es más ilegal todavía. Sí, abrirle una puerta al mercado totalmente fuera de la ley. El mercado negro, como pasa con el tema de los órganos, incluso en el mundo. Pero claro, aquí hay todo un tema que según lo que se escudan como el alma de este proyecto de ley, es proteger a las mujeres y a las niñas, finalmente, para que no sean abusadas. Pero ¿cómo se comprueba? Entendiendo cómo yo compruebo de que esa persona, digamos, y después me lo va a pasar, si me lo puede dar en adopción, porque hay un proceso regular ahí. ¿Cómo se puede llegar a comprobar eso? Porque nos estamos convirtiendo en un país muy leguleyo, con muchas leyes, pero que no se implementan. Sí. No tienen cómo comprobarse, no tienen cómo implementarse, pero sí, para cortar la foto, para hacerle ahí el corte de cinta, somos muy buenos. ¿Cómo se podría comprobar eso? Es difícil porque yo pienso siempre, cuando hablamos de este tema, yo pienso todo lo que pasa con la epigenética también. Lo que hemos conversado acá, por ejemplo, cuando decimos que muchas enfermedades, por ejemplo, se pueden controlar desde el embarazo. Entonces, lo mismo. ¿Cómo hacemos nosotros eso para cortar después si yo estoy con una gestación y después todo eso... Entonces, se corta, claro. Todo esto es un tema valórico, moral. Sí. Entonces es bien. Ahora, es bien ¿qué difícil. implicancias tiene para una mujer ser vientre de alquiler? ¿Podría esta mujer correr algún tipo de riesgo? ¿Qué pasa con el aspecto tanto físico, biológico, como psicoemocional también de una mujer que es vientre de alquiler? Sí, hay buena pregunta, Cami, porque hay una revisión sistemática respecto a eso. Donde se recopiló como las experiencias de las mujeres que han sido vientre de alquiler en los países donde ha sido obviamente legal, y se han reportado más que, bueno, siempre se estudia más la parte biológica, se ha visto más preeclampsia, hemorragia posparto y diabetes gestacional en las mujeres que son los mismos riesgos que con una mujer que se embaraza, ¿cierto? Para quedarse con su guagua. Perdón que lo ponga en esos términos, pero para entenderlo, ¿no? Pero tienen más riesgo en comparación con las que no son. Si lo comparamos, tienen más riesgo. ¿Y eso por qué? ¿Por la inseminación artificial? Es que ahí en estos grupos no hicieron diferencia en cuál fue el método, pero sí tienen más riesgos que las mujeres que se embarazan. ¿Y eso estas mujeres que son madres subrogantes? Sí, madres subrogantes. ¿Sí? ¿Lo saben, por ejemplo, en los países donde está regulado? ¿Hay una información respecto de, mira, estos son los riesgos que tú vas a correr, esta es la situación que vas a enfrentar?
yo tuve conocimiento más cercano con la experiencia en Estados Unidos y claro, le explican todo, o sea, le dicen, puedes tener este riesgo, bla, 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 y lo que le puede ocurrir. O sea, el tema de las pérdidas antes de las 12 semanas y todas las complicaciones que ya aún así acceden, pero hay un costo, un pago. Claro. Entonces, y las tratan muy bien, o sea... Se las llevan a vivir muchas veces. Es que como... igual es como fuerte. Sí, sin duda. Sí. Pero aún así está el tema de la pérdida, que eso puede ocurrir, pero se tiene que pagar igual. Claro, o sea, ahí no hay un retracto. ¿Qué pasa? Porque claro, más allá de entrar a cuestionar al que tenga o que quiera tomar la decisión de tener un hijo a través de un tercero, pero también está el caso de los hombres. Muchas veces hombres a lo mejor homosexuales que deciden ocupar sus mismos espermios y embarazar a una mujer, ya sea... Perdón, parejas del mismo sexo también. En general, porque claro, pueden ser parejas de dos hombres o dos mujeres incluso, que ninguna de ellas quiera pasar por un proceso gestacional, porque hay muchas mujeres que pudiendo también hacerlo, ocupan el tercero. Claro, por eso es que sin estar a justificar el tema de la razón por la cual toman esa decisión, pero sí hay un tema importante para los hombres homosexuales. El caso de Ricky Martin, por ejemplo, que tuvo todos sus guaguas con también, no fue directo, digamos, físicamente, sino que fue a través de una inseminación. Y claro, a esa persona le cedió todos los derechos porque puede ser una relación normal y ¿cómo se dan esos espacios? Porque también quedarían afuera estas personas que toman esa decisión. Sí. Tema... pero yo creo que aquí hay un tema, porque tiene más derechos, más tema económico, o sea... Sí. Es evitar el negocio finalmente. El Cristiano Ronaldo también, pues su hijo, el hijo que tiene. También, el primero. Es que por eso es un tema como de... plata. Exacto. Lamentablemente, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista, o sea, si aquí se legislara a favor o en contra, yo creo que si es en contra, yo creo que hay que buscar toda la manera de ser lo más... De no caer en el extremo. Exactamente. ¿Ya? Y si fuera a favor, yo creo que hay que buscar de ser igualitario para todos y que no necesariamente esto sea más para las personas que tienen un respaldo económico. Ahora, lo interesante de esto es que si este grupo de parlamentarios lo puso sobre la mesa, yo creo que hay casos en nuestro país que se están dando. Por supuesto. Y por el otro lado, sabemos cómo entran las leyes, pero no cómo salen. Y de alguna manera esto va a dar el precedente para que los parlamentarios debatan, pongan sus puntos a favor y tal vez se legisle algo en vez de prohibir. Ojalá se escuche también a los expertos, pero ¿sabes qué me queda dando vuelta también? Que esta ley en particular, este proyecto de ley, habla de aquellos casos en los que hay una remuneración de por medio como en aquellos casos en los que no. Y si nos vamos a los casos en los que no hay una remuneración de por medio, no se me ocurre un ejemplo más gráfico en este momento que la serie Friends. Perdón por el ejemplo. Está bien. Friends es una sitcom muy conocida, ¿verdad? Que es una serie de comedia, pero donde se tratan temas bien profundos y controversiales, como por ejemplo la maternidad subrogada. Uno de los personajes principales, que es Phoebe, una de las amigas, hace las veces de vientre de alquiler para su hermano. Y ahí se genera toda esta talla, ¿no? Como tengo los hijos de mi hermano. Y es muy raro, y cuando lo dice y lo comenta en la serie genera hartas risas y qué sé yo. Pero claro, su hermano con su pareja no pueden optar por un embarazo, ¿cierto? Que entre ellos como pareja. Y le piden esto a Phoebe y ella lo hace. Y ahí no hay un pago de por medio. Claro. Y claro, a lo mejor es un ejemplo súper burdo y súper extremo, pero puede pasar. Pero puede pasar. Pero puede pasar. Entonces, ¿cómo se regula ahí también, no? Como, bueno, yo quiero hacer esto por mi amiga, por mi hermana, por mi hija. También se han dado casos y han saltado a la luz pública porque generan como este ruido, ¿no? Voy a tener la hija de mi hija. Persona famosa, ¿no? Voy a tener la guagua de mi hijo. Sí. Y es como, a ver, pero ¿cómo? No. Aquí es que yo soy vientre de alquiler. Es que eso es lo que hay que regular, creo, porque de repente puede pasar eso, que yo lo puedo hacer de muy buena persona, de muy buena onda, pero puede llegar un momento en que yo diga, no, es que yo me quiero quedar con él. Claro. Es que legalmente es hijo mío, porque el hijo es de donde sale. Pero ese derecho existe para la adopción, por ejemplo. Claro. Pero puede pasar esto. Sí. Y ahí queda el asco. Exactamente. Y como no está regulado... Ahora,
Por eso agradecemos la posibilidad de conversarlo contigo, que eres matrona, que eres doctora en Ciencias de la Salud, que nos entregas el punto de vista tanto médico, pero también la discusión ética que existe en torno a este tema de la maternidad subrogada. Pero qué bueno que tú también nos hayas hecho ese punto no menos importante, que hay un tema de recursos importantes hoy día para cualquiera de los tratamientos de fertilidad que existen en Chile. Y que están avalados por la ley y que están disponibles en el sistema de salud, tanto público como privado, pero en el público hay cupos, son muy poquitos. Y además todavía hay una deuda pendiente con la adopción en nuestro país, que es otro tema también que hay que potenciar y que hay que potenciar fomentar. la adopción. Gracias, Carito. ¿Puedo mandar un saludo? A quien quiera, claro por que supuesto. Sí, a mis colegas de la San Sebastián, que las quiero mucho y que nos queda poquito para salir de vacaciones. Ánimo. Queda poquito, claro, ánimo y gracias por siempre estar acá. Gracias a ustedes también.